Buen día, don Santiago. Espero se encuentre bien y que tenga un maravilloso día. El mío nombre es Alessandra Rossetti. Quiero compartirle algo para su programa que adoro con todo mi corazón. Disculpe mi español. La mía historia es una experiencia aterradora en muchas maneras y que al día de hoy me llega a disturbar cuando la recuerdo. No es sencillo hablar de esta historia, pero lo voy a intentar. Más personas deben saber lo que sucedió. Es molto importante. Genera escalofríos en mi cuerpo y le sucede de la misma forma a las personas que ya conocen la mía experiencia. Me interesa que usted conozca el caso y lo comparta en su programa para que situaciones similares no se repitan. En el verano renuncié a mi trabajo. Yo laboraba como enfermera en el Hospital Psiquiátrico de Volterra. Un puesto inquietante al que ninguna persona debería ir, sin excepción. Es un hospital que se roba la vida de todos aquellos que son internados ahí. Y no exagero, es el infierno en la tierra. Todo lo que ocurre en ese posto es maligno y no tengo idea cómo no ha sido clausurado. Desde la mía perspectiva es importante que esta anécdota sea contada más allá de mi familia y amigos, pero no me considero la persona apropiada para hacerlo. Creo que eso debe ser realizado por alguien a quien las personas sí lo escuchan y no dudan de su palabra. Por ese mismo motivo le pido que lea esta carta a sus seguidores, con la esperanza de que todo finalice. Sé que siempre ha sido un lugar terrible desde su fundación en 1888. Ya existía una extraña y asquerosa muñeca. No tengo idea del motivo que tienen para tenerla todavía. A nadie le place, pero imagino que es por los rumores de su origen. Y en esta carta lo explicaré. Antes de ser convertida en hospital psiquiátrico, esta institución era un convento molto privado. Por esa misma razón no se sabe casi nada, pero aquí hay fotografías de ese oscuro pasado. Y yo las vi con los míos ojos. Ese posto tenía la muñeca desde muchos años antes. Las personas encargadas del convento la utilizaban cada semana y no era para nada bueno. En los rumores se habla del diablo siendo capturado en la muñeca. No sé de qué manera y tampoco el motivo, pero es algo que todos los directivos y trabajadores del posto lo saben. Estar a unos metros de la muñeca no es igual a nada. Hay una presión en cada parte del cuerpo. Sientes que va a reventar cada órgano del cuerpo. Es desastroso y todo aquel que quita la muñeca de su altar sufre las consecuencias de una forma repugnante. El último que lo intentó fue un amigo. Estaba harto del malestar que genera en el entorno. Por eso la tomó y la tiró a la basura. No imaginé que haría algo así, y como ya le mencioné antes, siempre termina en tragedia. No pude evitar que tomara la muñeca. No pensé que la tirara a la basura. De haberlo sabido lo hubiera evitado de cualquier forma. Y ahora sé que los rumores son reales. El diablo está en el interior de la muñeca. No quiero explicarle a detalle el fallecimiento, pero le informo que fue irreal, una pesadilla grotesca superada por la realidad.
Pensar en ello me produce asco y náuseas. Esa muñeca es maligna. Eso fue lo último que soporté. Ya no podía seguir viendo a las personas de mi trabajo sufrir y a los que quiero perder la vida por esa cosa. Pero por desgracia, mi historia no termina ahí. Falta algo que debo contar que sucedió y sigue sucediendo mientras yo escribo esta carta. Si recuerdo un poco más arriba en ese escrito, hice mención que la muñeca está en un altar, y es verdad. Estaba antes de que este posto fuera un hospital, y se le siguió dando mantenimiento por nosotros y los internos. Ellos son los que más la cuidan, la veneran, y sé el motivo. Algunos de ellos me lo han contado y ahora yo se lo cuento a usted. La muñeca pide que le pregare. Si lo hacen, los hará libres. Y ya lo ha cumplido. Eso es lo que más preocupa. Molte personas han desaparecido sin dejar rastro. Los hemos cercado por todas partes y no aparecen. Algo que es imposible, porque no pueden salir del hospital. Pero sin importar eso, ya no están. Para mí es muy difícil hablar de este tema porque he presenciado muchas cosas y no es fácil escribirlo en español mientras lloro. No quiero menzonga. Me he tardado días en escribir estas 2 páginas. Sufro al recordar. Sufro al plasmar y sufro pensando que sigue sucediendo. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Ya me tranquilicé. Quiero escribir de manera digna esta carta para que usted pueda leerla e informar a todos sobre lo que pasa en este hospital. Porque las pérdidas humanas son molti. Y siempre es por culpa de la muñeca. Pero no solo de ella. También de los que la rodean, los que la idolatran. Créame que sí lo hacen. Pacientes y el personal del psiquiátrico se reúnen para besarle los pies a la muñeca y lo hacen de una forma asquerosa. Sacan su lengua y... Mejor continuaré con otro acontecimiento. Hablar sobre lo que hacen con esa muñeca es molto grotesco. No quiero volver a pensar en esa situación. Se lo dejo a su imaginación porque es demasiado para una persona. Algo así no debería ser real, pero lo es. Y ahora tengo que lidiar con eso en mi mente. No quiero que usted lo haga. Decir que es diabólico no es suficiente. Esto va más allá. Quiero disculparme otra vez, pero no puedo continuar. Le pediré a mi fratello que continúe con la carta. Yo se lo voy a dictar. Mis manos tiemblan al recordar y escribir, y no estoy bien. Poco antes de renunciar vi algo que no debía haber visto. Iba más allá de mí, más allá de todos nosotros. Los pacientes estaban haciendo cosas inapropiadas con la muñeca. La estaban usando como si fuera una persona real. Comían junto a ella, la llevaron al baño, hacían de todo, la movían para todos lados. A ellos no les pasaba nada, se humillaban frente a ella, incluso peleaban. Parecía que ella se los pedía. Todo era muy extraño. Imaginé de qué forma para que me pareciera a mí extraño, imagínese. Siendo que estaba trabajando en un hospital psiquiátrico, tenía que superar lo que ya había visto antes. Y lo hacía muy bien. Había momentos que ni siquiera quería acercarme al comedor, tenía miedo y lo sigo teniendo. No me gusta esta situación. ¿Qué debo hacer?
Ese día todo colapsó. Me fui a ocultar al baño. Todos los pacientes y varias personas del personal bailaban sin parar. Estaban festejando. Yo entré en pánico. Me oculté en un cubículo y esperé. Pasaron minutos, luego horas, pero no se detenían. Bailaban y cantaban con todas sus fuerzas pronunciando un nombre que no me atrevo a decirle. Pero sé que si lo hiciera, invocaría algo inhumano. Llegué a pensar en prenderle fuego a la muñeca, pero imaginé que tendría el mismo efecto que al tirarla, y yo sufriría las consecuencias de mis actos. Por eso no lo hice. Seguí oculto esperando y esperando. En ese momento también comencé a llorar. Era lo único que podía hacer. Sin embargo, lo hice en silencio. No quería que fueran a buscarme y terminara mal para mí. Revisé mi reloj y descubrí que habían pasado varias horas. Ya había oscurecido por completo. Pero los que estaban afuera no dejaban de cantar y bailar. Escuchaba que ya estaban más cansados, incluso que sufrían, pero no se detenían. Busqué algo con que defenderme en el baño, pero no encontré nada que me pudiera servir. Así que salí en silencio, intentando ocultar cada uno de mis pasos, para ver exactamente dónde estaban. Y yo irme al lado contrario, pero para mi sorpresa, estaban en todos lados. Aunque la fortuna estaba de mi lado, descubrí que no era la única oculta. Había algunos debajo de mesas y escritorios, también querían escapar. Hice un par de señas para que me siguieran. Vi el pasillo de limpieza desocupado y aproveché para escabullirme por ahí. Solo algunas personas me siguieron, pero estaba bien. Sabía que no todos se atreverían a intentar escapar. En ese momento los cantos se incrementaron. Los gritaban desde el fondo de su ser, y eso nos provocó escalofríos en todo el cuerpo. Decidimos apresurar nuestros pasos, pero sin hacer ruido. Llegamos hasta el área de limpieza, no había nadie, o eso fue lo que creímos en ese momento. Pero estábamos muy equivocados. Nos observaban desde el fondo. Varios de los pacientes nos rodearon, portaban cubiertos y estaban dispuestos a hacernos daño, pero no lo hicieron. Nos obligaron a ir al comedor donde la mayoría estaban bailando y cantando. Al principio pensé que iríamos caminando de la misma forma que salimos de ahí, pero nos empujaron al suelo y nos jalaron del cabello. Fuimos arrastrados hasta el altar de la muñeca. Después de eso, obligaron a cada uno de nosotros a besarla. Casi todos lo hicieron, menos 3 personas, yo incluida. El primero que se negó salió corriendo del comedor, pero de una forma inaudita. Fue arrastrado sin ningún problema y por nadie. Algo lo jaló y lo puso frente a la muñeca una vez más. Después de eso hubo un silencio enorme y seguido comenzaron a bailar y cantar otra vez. Seguían gritando ese nombre que no pienso pronunciar. Estaban locos, pero no por una situación mental. Era algo maligno y tenía relación directa con esa muñeca a la que adoraban tanto. Después de pensarlo bien, he decidido contar cómo es que mi amigo perdió la vida. Sucedió en ese momento. Él era la otra persona que quedaba junto a mí y frente a la muñeca. Ambos nos miramos a los ojos, pero él me sonrió. Me dijo en voz baja que corriera a su señal. Luego se puso de pie, tomó la muñeca y corrió lo más rápido que pudo. La tiró en la basura y después de eso todos los que estaban cantando y bailando se volvieron violentos. Fue atacado sin piedad por decenas de personas. Se usaron cubiertos, dientes, uñas, vasos y las propias manos. Todo lo que podían y tenían a su disposición. Sus gritos siguen retumbando dentro de mi cabeza. Los escucho todo el tiempo. Pero a pesar de eso, él me decía que corriera. Sin embargo, yo me quedé inmóvil. Estaba viendo todo lo que hacían y eso me dejó completamente congelada. Escuchaba sonidos horribles y lo que veía era mucho peor. Nunca había visto a un ser humano hacer lo que estaban haciendo con él.
Estoy segura que ni siquiera un animal es tan sádico. Ellos esparcieron a mi amigo por todo el comedor y yo lo vi todo. Recuerdo que su cabeza fue colocada sobre las piernas de la muñeca. Fue una escena infernal y mientras lo hacían, cantaban y bailaban felices. En ese preciso momento me dejé caer de rodillas en el piso. Sabía que yo era la siguiente, pero algo sucedió. Una alarma comenzó a sonar, algo se estaba quemando en la cocina. Eso provocó una distracción que me permitió huir entre el montón de personas que corrían al origen del ruido. Me agaché lo mejor que pude y corrí hasta la salida. Sentía que algo me miraba, algo que no era humano, pero no miré hacia atrás. Estaba dispuesta a darlo todo por salir de ese lugar. Sin darme cuenta, ya me estaban persiguiendo algunos pacientes y encargados del lugar, pero tenía que huir. Quería llegar a casa con mi hermano. Era en todo lo que pensaba. Obligaba a mis pies a utilizar sus últimas fuerzas para escapar del hospital, y lo logré. Me jalaron y me rasguñaron, pero pude salir de ahí. Ni siquiera me detuve a subir a mi automóvil, era demasiado riesgo, me podían alcanzar. Por eso seguí corriendo hasta la carretera y estando ahí pedí ayuda. Una señora fue la que me subió a su camioneta. Me preguntó el motivo de estar manchada de sangre. Yo le expliqué lo que había sucedido, algo en el hospital psiquiátrico, y que tuve que escapar. No le di detalles o más información que pudiera hacerme quedar mal. Estaba segura que no me iba a creer si le contaba exactamente lo que sucedió. Le dije lo necesario para que me ayudara y me dejara en mi casa. Ella no iba a llegar tan lejos, pero me dijo que me acercaría para que no tuviera que caminar tanto. En ese momento pude respirar profundo y suspirar. Sentí que todo había terminado, pero luego reaccioné y me di cuenta que había muchas personas inocentes que seguían ahí. Eran controladas de alguna forma por esa muñeca maligna y hacían cosas horribles. No sabía si eran conscientes de sus acciones. Yo deseaba que no, porque de ser así sería una tortura. Sé que el lugar recibe pacientes, sigue funcionando. Y no sé mucho ahora, pero no pienso acercarme a ese lugar. Temo que termine siendo una prisionera del hospital y no puede escapar. No creo tener tanta suerte para algo así. Comparto mi experiencia con usted y le pido que me ayude con esta situación. Ese lugar debe ser clausurado y la muñeca debe ser destruida. Algo así de peligroso no debe de existir, y menos cerca de personas vulnerables. Gracias por leer mi carta. Atentamente, Alessandra Rossetti y Oreste Rossetti.